bien, después de un par de semanas volvemos a retomar el estudio en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos y hoy llegamos hasta el versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Este versículo y la primera parte del siguiente, del versículo 9, pues completa el pasaje que hemos estado analizando en días anteriores, en donde se habla del sacerdocio del Señor Jesucristo. Y más que del sacerdocio, el escritor se centra aquí, en los primeros versículos, repito, del capítulo 5, se centra en los sufrimientos de Cristo en ese sacerdocio. Luego, en la segunda parte del versículo 9 y en el versículo 10, nos dirá un poquito, no demasiado, no se extiende mucho, acerca del resultado de su obra, de su sacerdocio. Así que Hebreos capítulo 5, y debemos recordar que en los primeros versículos el escritor ha tomado la referencia de Aarón para después decir que en el Señor Jesucristo se cumplen con superioridad, con excelencia, todas aquellas cosas que eran necesarias en Aarón como sumo sacerdote. Por ejemplo, en el versículo 1 leímos o podemos leer que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, y decimos así también nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 podemos leer que nadie toma para sí esta honra, como no la tomó el Señor Jesucristo, sino que fue Dios quien lo designó. También vimos que el ofrecimiento que hacía el Señor Jesucristo, esos ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, no eran tanto por sí mismo, sino por el pueblo, era su actuación como sumo sacerdote. Así que el escritor habla de Aarón para luego comparar al Señor Jesucristo con Aarón, pero como el tipo de Aarón no es suficiente, pues introduce en el versículo 6 también a Melquisedec, el sacerdote de la antigüedad que aparece en el libro de Génesis, del cual hablará luego a continuación. Así que vamos a seguir hablando, por tanto, de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Sufrimientos que fueron necesarios para su oficio sacerdotal, para que ejerciera bien su oficio sacerdotal y por causa de ese oficio sacerdotal. No sé si esto ya hemos hablado también de este asunto en el capítulo 2, cuando en el versículo 10 decía que Dios perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ya hemos hablado del perfeccionamiento de Cristo por aflicciones. Y voy a decir una breve cosa, aunque otro día, si el Señor lo permite, seguiré hablando acerca de esto. Evidentemente, estamos habituados a escuchar y a leer en el Nuevo Testamento que Cristo es el Cordero de Dios, ¿verdad? Pero solamente en la carta a los Hebreos aparece con más detalle su oficio como sumo sacerdote. Igual que en la antigüedad aparece de buenas a primeras, podemos decir, Melquisedec, el sacerdote de Dios Altísimo y Rey de Salem, pues en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ha creído conveniente inspirar al escritor para que en esta carta se nos hable del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Y una cosa es que Cristo sea el Cordero de Dios, sin defecto, y otra cosa es que sea nuestro sumo sacerdote. Y repito, se nos está hablando del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Y si bien como Cordero no tenía que ser perfeccionado para nada, porque era el Cordero de Dios sin pecado, como sumo sacerdote tenía que ser perfeccionado en muchas cosas. Tenía que ser tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. Hay una diferencia entre la inocencia y la virtud. La inocencia es una cosa. No peco porque no soy sometido al pecado ni tengo pecado. Eso es una cosa. Y otra cosa es la virtud, que es pasar con excelencia superando todas las tentaciones y todos los pecados. Y en este segundo aspecto es en el que el Señor tenía que padecer y ser perfeccionado. Eso es lo que nos está hablando el escritor a partir del versículo 7, de los sufrimientos del Señor Jesucristo para ser nuestro sumo sacerdote. Así que hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de estos sufrimientos. No me voy a extender demasiado en ellos, porque quiero hacer una introducción general de lo que es, podemos decir, la esencia del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Porque esto es algo muy importante también que debemos conocer todos los cristianos. Y a ninguno de nosotros se nos deben aplicar las palabras que aparecen más adelante en este capítulo 5, versículo 12, cuando el escritor dice que debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice el escritor, después de tanto tiempo, todavía necesitáis que se os enseñe y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y digo, como del sumo sacerdocio de Cristo no se habla muchas veces,
Pues antes de entrar en detalle en el versículo 8, pues voy a hacer una introducción general acerca de ese sumo sacerdocio. Pero antes vamos a leer el pasaje completo que va desde el versículo 7 al versículo 10, que nos está hablando de este asunto de forma resumida. Así que Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Repito, la persona del Señor Jesucristo, su oficio como sumo sacerdote, su capacitación para ser sumo sacerdote mediante el sufrimiento, su derecho a ser sumo sacerdote, su título porque fue designado por Dios, el coste de ejercer ese oficio como sumo sacerdote y el resultado de esa función sacerdotal, todo eso son cuestiones esenciales de nuestra fe que debemos conocer y traer a nuestra memoria y a nuestros corazones una y otra vez. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y ahora pues comenzaré con la exposición. Vamos ahora. Padre nuestro, una vez más venimos ante ti con gratitud porque podemos presentarnos en tu presencia, como nos dices también tu palabra, podemos acercarnos confiadamente hacia ti y hacia el trono de tu gracia, podemos llamarte nuestro Padre, podemos estar reunidos esperando que tú nos otorgues tus bendiciones, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y que tú nos ayudes en nuestras debilidades en estas horas de la tarde cuando nuestras mentes están cargadas quizá de muchas cosas y no traigamos la atención debida para estar en tu presencia. Gracias te damos por todas esas bendiciones y muchas más que nos llegan por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y como en esta tarde vamos a seguir hablando de Él y de su obra, pedimos, Padre, la gracia y el poder de tu Santo Espíritu para que todos salgamos siendo más conocedores de Él, de su obra, de su persona, también de tu amor hacia nosotros por medio de Él, y para que nuestras vidas con ese conocimiento puedan cambiar para la gloria de tu nombre, para que podamos aprender a seguir sus pisadas y para que tengamos presente que, al igual que Él, nuestro perfeccionamiento necesitará a veces de clamor y de lágrimas. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, repito, aunque en el versículo 8, en el 7 que hemos leído, en el 8 y al comienzo del 9, sigue hablando de los sufrimientos de Cristo, vamos a ver algunas cosas a modo de introducción general. Y lo voy a hacer a forma de preguntas porque así creo que puedo llamar mejor vuestra atención ahora que quizás podemos estar un poco más despistados. Así que, en primer lugar, ¿por qué Dios tuvo que instituir el oficio de sumo sacerdote? ¿Por qué? ¿Dónde está la necesidad de ese oficio? Y no sé si tenéis la respuesta clara, pero la respuesta inmediata es que Dios tuvo necesidad de instituir ese oficio por causa del pecado del hombre. Por causa del pecado surgió la necesidad. Había una brecha entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y si Dios tenía que acercarse al hombre en la condición en que estaba el hombre y siendo Dios como era, lo único que podía hacer Dios era condenar y hacerlo en juicio. Ese es el problema, por así decirlo, con que se encontraba Dios. Desde el libro de Éxodo se nos dice que Dios en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dijo Dios en el libro de Éxodo. Pero un poco más adelante, pues dice, para que nadie tenga lugar a dudas o pueda albergar dudas de si es o no malvado, en el libro de Números dice que Dios en ningún modo tendrá por inocente al culpable. No solamente dice al malvado, porque muchos podemos decir yo no soy malvado, sino que Dios dice en ningún modo tendré por inocente al culpable. Y ahí entramos todos, porque todos quebrantamos la ley, y como dice Pablo en la carta a los romanos, no hay justo ni aun uno. Por tanto, había un problema por parte de Dios,
y el problema, por así decirlo, entre comillas, era la obligación que Dios tenía de condenar y de castigar. Ese es el problema por parte de Dios. Pero por nuestro lado había otro problema, pues ninguna persona tenía el más mínimo deseo ni la menor tendencia de aproximarse a Dios. Así que dos problemas, uno por parte de Dios, otro por parte nuestra, y un solo problema porque las dos cosas se deben a nuestro pecado. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, no hay justo ni en uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos andábamos, dice la carta a los Efesios, en la vanidad de nuestra mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia y por la dureza del corazón. Vuelve a decir Pablo que estábamos muertos en delitos y pecados, de modo que no podíamos hacer nada agradable ni aceptable para Dios. No teníamos ningún deseo y si lo tuviéramos no podíamos hacer nada. Así que en el caso de Dios miramos a Dios y hay, digamos, una obligación de castigo. En el caso de la persona, del hombre, su condición era desesperanzadora. Primera pregunta, ¿por qué entonces Dios instituyó? Y decimos, por causa del pecado. En segundo lugar, si una vez que el problema se plantea para las dos partes, nos podemos preguntar, ¿y hay alguna solución? ¿Hay alguna solución para ese problema? Y la respuesta que nos da la Biblia es que sí. Hay una solución para ese problema, pero la solución es solamente por gracia. La solución es solamente por gracia de Dios. Y no gracia hacia todas las personas, sino gracia hacia el remanente escogido, no hacia toda la raza caída. Si Dios hubiera mostrado gracia a toda la humanidad, siendo nuestra condición como es, la gloria de la gracia se habría eclipsado y probablemente todos nosotros habríamos considerado que su gracia es una deuda. Incluso le habríamos echado la culpa a Dios que no tuvo más cuidado de nosotros y que nos dejó caer, como hicieron nuestros primeros padres. Así que hay solución para ese problema, pero es por gracia. Y como sabemos, la gracia es un favor inmerecido que nadie tiene derecho a reclamar de Dios. Vamos a leer, dejemos ahí Hebreos, en el libro de Éxodo, las palabras que Dios dirigió a Moisés. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Éxodo 33, 18. Cuando Moisés le dijo a Dios que le mostrara su gloria, esa fue la petición de Moisés, versículo 18, Éxodo 33, 18, le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Dios delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Estas palabras, la mayoría sabéis que las recoge el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Dice lo mismo, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y a estas palabras el apóstol Pablo añade otras y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y cuando en ese capítulo 9 de la carta a los romanos Pablo establece eso, para cerrar la boca de aquellos que dicen que Dios es injusto con su gracia, pues continúa diciendo, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Y eso, que es que ya conocemos todos, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y sigue diciendo Pablo, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Así que el oficio sacerdotal era necesario para resolver el problema del pecado del hombre y Dios ofrece la solución por gracia. Pero esa gracia Dios la otorga de forma soberana, porque si es por gracia ya no es por obras, seguirá diciendo Pablo, y si es por obras ya no es por gracia, de otra manera la gracia no sería gracia, la obra no sería obra. Dos preguntas. Sigo con la tercera.
Una vez conocido el problema y la solución de Dios por gracia, nos podemos preguntar, ¿podía Dios salvar por gracia al hombre actuando de alguna manera de forma contraria a su propia esencia, a sus propios atributos, a sus propias perfecciones? ¿Podía Dios salvar por gracia a ese pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, dejando de un lado su santidad y su justicia? Y decimos rotundamente no. Rotundamente no. El pecado del pueblo no podía ignorarse y la justicia y la santidad de Dios demandaba el castigo. Así que si hay un problema y Dios quería salvar por gracia, había que promulgar una sentencia de condena. Dios tenía que satisfacer su justicia y su santidad. Y como está escrito, el pago no podía ser cualquiera. Y todos sabemos que el pago de esa condena tenía que ser la sangre. Porque, como dice el libro de Levítico, la vida del hombre, la vida de la carne está en la sangre. Y como nos dice en la carta a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que para salvar por gracia se precisaba derramamiento de sangre, que es lo mismo que decir expiación. La redención conseguida tenía que hacerse mediante una expiación. No hay gracia si no hay expiación. Pero no hay gracia en contra de la justicia, porque nos dice Pablo también en la carta a los Romanos que así como el pecado reinó para muerte, la gracia tiene que reinar por la justicia mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que está muy bien que sepamos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Pero hemos de saber también que la redención, la justificación es únicamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que problema, gracia, la solución, expiación. Y ahora, cuarta pregunta. ¿Quién era capaz de cumplir perfectamente la ley de Dios? ¿Quién estaba cualificado para enfrentar las demandas de la santidad de Dios? ¿Quién estaba cualificado para redimir a un pueblo pecador? ¿Quién era competente para, por una parte, asumir las responsabilidades del pueblo que tenía que redimir y, por otra parte, para dar una satisfacción completa al Dios Altísimo? ¿Quién era capaz de honrar los derechos del Dios Todopoderoso y al mismo tiempo tener simpatía por nuestros pecados y por nuestras necesidades? Al mismo tiempo poder compadecerse de pecadores rebeldes. Y decimos, evidentemente se necesitaba un mediador, pero un mediador con mayúscula que tuviera capacidad y derecho en relación con las dos partes. Hay un problema a causa del pecado, Dios tiene esta obligación, el hombre tiene este problema, esta tendencia, la salvación es por gracia y tiene que haber un mediador con mayúscula, y es por esto que el Hijo Eterno de Dios, volvemos a Hebreos, fue designado sumo sacerdote. ¿Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos? No, vimos en su día en el capítulo 2 de Hebreos, podemos buscarlo, Hebreos capítulo 2, versículo 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para venir a ser, para llegar a ser, para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Fijaos que dice a continuación, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, ahí está todo lo que he estado diciendo antes, era necesario que fuera semejante a sus hermanos. Y todo esto es lo que se nos está presentando en los primeros versículos, en este pasaje que va desde el versículo 1 al versículo 10, en el capítulo 5 de Hebreos. Ahí se nos habla de Dios, ahí se nos habla de Jesucristo, ahí se nos habla de nosotros, ahí se nos habla de la designación del Señor. Así comenzó, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, y va poniendo nuestra vista en Aarón para que luego la pongamos en el Señor Jesucristo. Por tanto, repito, aunque estamos acostumbrados a escuchar, y es cierto que Cristo es el Cordero de Dios, es el sacrificio, hemos de tener en cuenta también que es nuestro gran sumo sacerdote. Y no entenderemos bien lo que significa el sumo sacerdocio si no miramos esta doble relación que he estado diciendo antes. Por una parte, la obligación de Dios, por otra parte, nuestra condición y nuestro pecado. La necesidad de que hubiera
un mediador, no solamente que fuera el sacrificio, sino que fuera también el sumo sacerdote. Sumo sacerdote, repito, no solo para cubrir nuestra necesidad, sino mirando también a Dios y a sus atributos. Cristo es, como sabemos, aquella escalera que vio Jacob en su sueño, apoyada en la tierra y con un extremo tocando al cielo. Es lo que el mismo Cristo dijo a Natanael, lo tenemos en el Evangelio de Juan al comienzo. Desde ahora verás al Hijo del Hombre, verás el cielo abierto y a los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Ahí cuando le dijo eso a Natanael, evidentemente estaba pensando en aquella visión de Jacob. Así que el mediador desde el cielo mira hacia abajo, hacia nosotros, y desde nosotros es la cabeza de su pueblo que mira hacia arriba a Dios. Ya hemos hablado algo de esto en los capítulos 1 y 2 de Hebreos, cuando hemos estado hablando acerca de su doble naturaleza. Y si queréis, si tenéis abierto Hebreos, he citado antes el versículo 17 del capítulo 2, podemos ver el versículo 18, que habla de este perfeccionamiento también, y dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Satanás y los ángeles caídos no tienen un mediador, no tienen posibilidad de que se expíen sus pecados. Y aquí mismo, en ese capítulo 2, versículo 16, se nos dice que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No a la descendencia física de Abraham, como explicará Pablo en sus cartas, sino a los que son de la fe de Abraham. ¿Entendido entonces? En la antigüedad, Dios había dicho que Él magnificaría la ley y la engrandecería. Dios dijo que Jehová engrandecerá y magnificará la ley. Y eso es lo que se hizo por medio del Señor Jesucristo, por el mediador. La ley tenía que guardarse y tenía que obedecerse en palabra, en obra y en pensamiento. Tenía que obedecerse la ley de Dios. La ley de Dios no puede dejar de ser importante. La ley de Dios, desde que Dios la dio, dijo, esta es mi ley. Y la ley tenía que guardarse para que la persona pudiera tener relación con Dios. No sé si os acordáis de aquel pasaje en Deuteronomio capítulo 6, donde Moisés, al final de sus días, le dice al pueblo, si queréis vamos a buscarlo, para no hablar de memoria, Deuteronomio capítulo 6. Hablando de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de la importancia de esa ley, Deuteronomio capítulo 6, podemos leer desde el versículo 4, donde Moisés le dice al pueblo, Deuteronomio 6, 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí está, ¿verdad? El Señor es uno. Y ahora, mandamiento fundamental, versículo 5, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero después la referencia es a la ley, a la palabra de Dios. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, y dice varias cosas, estarán sobre tu corazón. Es decir, debes meditar en estas palabras, en la ley de Dios que yo te mando. Las repetirás a tus hijos, es decir, tienes que enseñarlas a tus hijos y a los que estén en tu casa, tienes que tenerlas presentes, meditar, enseñarlas, tenerlas presentes, porque dice, estando en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y tienes que verlas y leerlas con frecuencia. Dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes y en tu casa. Los judíos dicen que aquello se hacía literalmente porque entonces evidentemente no había muchas copias de la ley. Y las cosas esenciales pues las escribían en sus casas, en sus postes, en sus puertas para tenerlas siempre presentes. Bueno, pues esa ley tenía que ser magnificada, esa ley que el pueblo no podía engrandecer y magnificar, esa ley tenía que ser magnificada. Y nos dice Pablo en su carta a los Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, ahí está lo que hablaba antes, como mediador tenía que expiar, tenía que pagar esa salvación a los que estaban bajo la ley. No vino el Señor para abrogar, sino para cumplir. Y nos dirá Pablo en la carta a los Romanos que así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron condenados, por la obediencia de uno
muchos son declarados justos. Esa es la obra del mediador. Y no solamente Cristo tuvo que obedecer la ley positivamente, sino que para magnificar esa ley tenía que soportar el castigo de la ley, haciéndose por nosotros maldición para soportar la maldición de la ley. Pues esto es, en resumen, todo lo que se nos dice en estos primeros 10 versículos del capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Así que, en primer lugar, el motivo del sacerdocio de Cristo, el pecado del hombre. En segundo lugar, el origen del sacerdocio de Cristo, la gracia de Dios. En tercer lugar, el propósito del sacerdocio, la mediación entre Dios y los hombres. En cuarto lugar, la cualificación que se precisaba para el sacerdocio, que solamente podía estar en alguien que fuera Dios y hombre al mismo tiempo. Dios para poder satisfacer a Dios, hombre para poder responsabilizarse de los hombres. En quinto lugar, la obra del sacerdocio, que era hacer expiación, hacer propiciación por los pecados. En sexto lugar, los objetivos, ¿cuáles eran? Honrar a Dios, glorificarse el mismo mediador. Nos acordamos Juan capítulo 17, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que honrar a Dios, honrar la ley de Dios, glorificarse y redimir a un pueblo. Y finalmente, en séptimo lugar, que aparece en los versículos 9 y 10, el resultado. Tener un pueblo reconciliado con Dios que pueda estar bajo el favor de Dios. Esta es la esencia del Evangelio. Otros aspectos del sumo sacerdocio los desarrollará el escritor en la carta y, si el Señor lo permite, pues lo iremos viendo. Así que tengamos presente eso. Es importantísimo que Cristo sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero es igual de importante que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, sacerdote y sacrificio. Digo, estos son los rudimentos de nuestra fe, pero es necesario que los tengamos presentes. Pues vayamos ahora brevemente al capítulo 5, versículo 8. Leemos el comienzo y solamente me quedo en la primera frase. Miremos ahí. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo. Lo primero que nos muestra esta frase, creo yo, es la sorpresa del escritor ante la idea de que el Hijo de Dios tuviera que aprender la obediencia. Si el Señor lo permite, el próximo día hablaremos más de la obediencia de Cristo y de nuestra obediencia. Pero creo que lo que está diciendo aquí es eso, es la sorpresa. Aunque era hijo, a pesar de que era hijo, aun siendo el hijo, tuvo que aprender la obediencia. Y decimos, ¿y esto cómo es posible? El Hijo eterno de Dios no estaba siempre en sintonía, por así decirlo, con Dios, no era uno con Dios, no hacía la voluntad de Dios, no obedecía a Dios. Y decimos, claro que sí, como Hijo eterno de Dios, no tenía que aprender a obedecer. Pero como cualquier hijo humano tenía que aprender muchas cosas por medio de la obediencia, tenía que madurar por medio de la obediencia haciendo la voluntad de Dios. Y todos sabemos lo difícil que es en muchas ocasiones hacer la voluntad de Dios y que el hacer esa voluntad de Dios nos lleva a sufrimientos y es algo difícil. Maduramos por medio de la obediencia. Así que aunque era hijo, tuvo que pasar por ahí. Aunque era hijo, no dice el autor porque era el hijo, porque era tuvo que someterse a este proceso, sino aunque era. Y aunque era hijo, se incluye aquí también para exaltar su gloria. Porque antes nos ha dicho en el versículo 7 que Cristo en los días de su carne, ahí se habla de la humillación. Pero el escritor destaca también su gloria. Aunque era hijo, las dos cosas, su humillación en los días de su carne y su gloria anterior, así como su gloria posterior, versículo 10, cuando fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ambas cosas son esenciales en nuestro Señor Jesucristo y al igual que entonces, cuando se escribió el Nuevo Testamento, era piedra de tropiezo, lo dice Pablo, lo dice Pedro, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, piedra de tropiezo para muchos, roca que hace caer. Igual que entonces era piedra de tropiezo, hoy también sigue siéndolo para muchos. Pero el escritor sigue insistiendo en ambas cosas, en la gloria del Señor
y en la humillación en su naturaleza humana. Ya lo habló en el capítulo 1, si tenéis abierto Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, habló de estas dos cosas en ese mismo versículo, su gloria y su humillación, porque dice que Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahí está la gloria primera, la humillación, la gloria definitiva, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es lo que está destacando. Capítulo 1 de Hebreos, capítulo 2 también habló de su naturaleza humana y habló de su perfeccionamiento. Así que aunque era hijo, asombro, tenía que aprender, ejemplo para nosotros, gloria del Señor. Y esto también sirve para contrastarlo con lo que se nos dijo en el versículo 5. Miremos el versículo 5 del capítulo 5 de Hebreos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No sé si os acordáis, pero aquí hablé de que esto es una declaración de Dios, ¿verdad? No se constituyó, no se glorificó a sí mismo, no tomó el oficio por sí mismo Cristo, sino que se lo dio a aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y estas palabras, si recordáis, son palabras que en el Nuevo Testamento hacen referencia a la resurrección de Cristo, a lo que sucedió después de la resurrección de Cristo. Carta a los Romanos capítulo 1 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad mediante la resurrección. Entonces digo, en el versículo 8, cuando el escritor dice aunque era hijo, es también para que veamos, para que no haya lugar a dudas en esto. En el versículo 5, Dios declaró tras la resurrección que Cristo era su hijo. Era, digamos, la prueba definitiva de que era su hijo. Pero aquí se nos está diciendo que era hijo, que no es hijo cuando Dios lo declaró. Una cosa es cuando Dios lo declaró, cuando lo publicó, y otra cosa es cuando era. Y aquí tenemos las dos cosas. Dios lo constituyó, Dios lo dijo que era, pero antes era. Y finalmente, esta expresión, aunque era hijo, y lo que dice a continuación, y lo que ha dicho antes, lo que dice a continuación es que aprendió la obediencia. Lo que ha dicho antes es que fue perfeccionado por aflicciones. Y lo que dice a continuación es que es autor de eterna salvación y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso, aunque era hijo relacionado con lo de antes y con lo de después, tiene que servir de gran consuelo para todos nosotros. Esta es la lección que quiero que saquemos. Aquellos primeros lectores de la carta, ¿nos acordamos quiénes eran? Lo dirá más adelante. Casi todos eran judíos convertidos, eran hebreos, que estaban pasando por situaciones muy difíciles a causa de su fe, por rechazo, por expulsión, por persecución y muchas veces por incluso peligro de sus propias vidas. Pues si este que era hijo tuvo que aprender la obediencia con gran clamor y lágrimas y con muchos padecimientos, a estos hebreos y a nosotros en el día de hoy no puede extrañarnos que también nos suceda algo similar en el camino de la obediencia. No estoy diciendo en el de la desobediencia, porque si a él, que era el hijo, tuvo que pasar por esto, también en esto nosotros tenemos que seguirle sus pisadas. Así que gran consuelo para cuando estemos sufriendo por ser cristianos. Dice el apóstol Pedro que no nos extrañemos como si alguna cosa extraña nos aconteciese, que eso nos va a acontecer, sino que cuando nos pase, que glorifiquemos a Dios por ello. Pero al mismo tiempo, esta palabra, aunque era hijo, y lo que nos dice a continuación en el versículo 10, tiene que servir también de gran consuelo para nosotros, porque podemos mirar al Hijo como sumo sacerdote ejerciendo constantemente su intercesión por nosotros, su oficio a favor nuestra. No solamente consuelo en medio de las dificultades, sino consuelo para nosotros igual que para Él, mirando hacia adelante. En la carta a los Hebreos capítulo 12 se dirá que Cristo por el gozo puesto delante de Él, y eso es lo que nosotros tenemos que tener también. En medio de los problemas,
que no nos extrañen porque él era hijo y pasó por ahí. Pero en medio de los problemas miremos dónde está el hijo. Y nosotros, dice la Escritura en muchos pasajes, que estaremos un día con el hijo y lo veremos cara a cara, porque seremos semejantes a él y lo veremos tal como él es. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, acompañadme, capítulo 22, versículo 3, Apocalipsis 22, 3. Repito que tiene que ser de gran consuelo para nosotros, aunque era hijo. Metamos eso en la cabeza. Aunque era hijo padeció, aunque era hijo sumo sacerdote, aunque era hijo antes tuvo que humillarse para luego volver a la gloria como Dios hombre. Pues digo aquí en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 3, cuando habla de las bendiciones futuras para los creyentes, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la Jerusalén celestial, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí tenemos tres grandes bendiciones que podemos tener presente cuando estemos en los problemas y las dificultades por ser cristianos. Él, aunque era hijo, pasó por ahí, pero por el gozo puesto delante de él. El nuestro no es la resurrección, porque no vamos a morir en la cruz para expiar los pecados de nadie. Pero fijémonos que tres bendiciones. Sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán, no como le servimos ahora, con debilidad, con problemas, con persecuciones, con pecados, con multitud de cosas. Sus siervos le servirán. Así que si cualquiera de nosotros mira el cielo como algo que allí va a estar sin hacer nada, lo que el cristiano desea es servir a Cristo en el cielo, servirlo. Versículo 4, y verán su rostro. Otra gran bendición que debemos tener presente. Aunque era hijo, él pasó, pero está como sumo sacerdote, y los suyos verán su rostro. Y en tercer lugar, su nombre estará en sus frentes. ¿El nombre de quién? Decimos, del Hijo, del Cordero. ¿Recordáis en el libro de Apocalipsis otro pasaje que habla de los nombres escritos, el nombre de alguien escrito en la frente? ¿Recordamos? Cuando se habla de los incrédulos y de que el número de la bestia estará escrito en las frentes, pues los cristianos tendrán el nombre escrito en sus frentes. Así que mirar al Hijo en los días de su carne y mirarlo ahora exaltado tiene que servir de gran consuelo y de paz para nosotros, sobre todo cuando estamos en aflicciones por la obediencia y también cuando estemos en aflicciones por la desobediencia, porque también a veces traemos a nuestra vida aflicciones por causa de nuestras debilidades o por causa de nuestras desobediencias. Hemos de mirar el gozo puesto delante de nosotros. Así que la obediencia a Dios precisa de un coste. Y para el Señor lo tuvo, aunque era hijo. La obediencia precisa de un coste, pero tiene un coste mucho mayor la desobediencia. Y de esto, si el Señor lo permite, pues hablaremos el próximo día, de la obediencia del Señor y de nuestra obediencia. Ahora vamos a terminar dando gracias a Dios por su palabra y pidiendo de nuevo su bendición. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra y por lo que tú nos muestras en ella. Y gracias te damos porque nos permites mirar a tu Hijo. Y gracias te damos porque mirándolo a Él nada nos debe coger por extraño. Muchas veces nos preguntamos cosas en nuestras vidas y estamos confusos y no sabemos cuáles son tus planes, ni cuáles son tus caminos, ni cuáles son tus pensamientos. Y a veces nos tambaleamos o nuestras propias fuerzas nos fallan y nos olvidamos de que tenemos que fortalecernos en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque Él es nuestro ejemplo para todo, y gracias porque podemos acudir por medio de Él a tu trono para recibir la gracia que necesitamos en cada momento y la misericordia también para el perdón de nuestros pecados, los cuales sabemos que fueron expiados por Él. Gracias porque Él fue nuestro sacrificio y gracias porque fue y sigue siendo nuestro gran sumo sacerdote. En su nombre te las damos.